donde la lógica se desvanece y lo inexplicable cobra vida. Un sitio oculto donde las historias prohibidas y los secretos olvidados resurgen. Cada voz se convierte en testimonio, cada silencio un presagio. Bienvenidos a Sala Obscura. Donde termina la lógica, comienza nuestro relato. Nosotros hacíamos nuestra propia ouija, o sea, en vez de comprarla, hacíamos nuestra propia ouija, pero así tal cual con un folder de esos amarillos, así lo abríamos, dibujábamos, o sea, escribíamos las letras, sí, no, hola, adiós, así. Y para mover, lo hacemos con una caja de cerillos. Y siempre, y estábamos súper obsesionados, siempre había alguien como que supervisando que tus manos nunca, o sea, los dedos nunca tocaran la caja de cerillos. Okay. Porque era como, no manches, no, claro. O sea, no la hay muevas. que hacerlo, no le muevas, hay que hacerlo en serio. Claro. Y entonces jugábamos bastante seguido. Y entonces en alguna ocasión, como que no se movía y no se movía y no se movía. Y fue como, a ver, algo está pasando, o sea, no es normal, si siempre nos habla, ¿por qué fregados ahora no nos quiere hablar? Y entonces justo le preguntamos, ¿no quieres platicar hoy? No. ¿Hay alguien aquí que no quieras que esté? Sí. ¿Quién es? Ya te lo he platicado, ¿no? Sí. ¿Quién es? Y nos puso A, O. No, empezamos a gritar, un amigo empezó a gritar y salió corriendo. A, O. Se llama, todavía vive, Adrián Ortiz Ortega. Adrián se tuvo que ir, no quería a Adrián ahí. Y hasta que no se fue Adrián, no fue que la ouija, pues no, o sea, no pudimos ya jugar y que nos contestara y así. Me pasó o sea, por lo que puedo asegurar, ¿no? Un primo mío falleció, un primo mío que yo amaba con todo el corazón, era más mi hermano que mi primo, ¿no? Y me pasaron dos cosas, porque al principio pensaba que yo estaba loco, ¿no? Y que yo a fuerza lo quería escuchar, ¿no? Entonces yo pensaba que me había imaginado las cosas, pero no, es ahí donde ya creí, ¿no? Mi casa era de un piso, ¿no? Y él siempre que llegaba a mi casa tocaba la ventana. En vez de ir a la puerta y tocar, me tocaba en la ventana. Así el jardín estaba la ventana en el cuarto. Llegaba y tocaba. Kenneth, primo, güey, X, ¿no? Y ya yo le abría la ventana, ¿qué onda, güey? Y el güey, es más, entraba por la ventana, o sea, a veces, ¿no? O sea, porque todo es, bueno, ella sí lo vio, pero era a nivel de cancha, pues. Después de que murió, una vez, claramente escuché así de, en la ventana, ¿no? Pero yo pensaba que yo estaba alucinando, que yo decía, esto es porque yo tengo la necesidad tan fuerte de que él esté aquí, que yo me lo estoy imaginando, ¿no? Me sugestiona. Ajá, exacto. Entonces tocaron y, por supuesto, yo vivía diciendo Eso fue Colombia. que se me aparezca, que yo vivía diciendo eso, ¿no? Entonces sonó y dije, ¿qué hago? Pues abrí. Yo feliz, con ganas de verlo, escucharlo. Abro, nada. Y yo dije, ay, me estoy imaginando cosas, bla. Otro día, tiempo después, me escuché que una vez me gritaron, primo. Primo, así literal. Estaba acostado viendo la tele o haciendo algo en mi cuarto y así de pronto así, primo. Y yo así, ¿qué onda, no? Pero insisto, yo muy clavado en, seguro me lo estoy imaginando, seguramente es porque yo quiero escucharlo, ¿no? Pero para mí había sido muy claro, ¿no? Que me habían tocado así, otro día que me habían dicho primo, como él me decía, ¿no? Pero ya la última, que fue cuando dije, ok, no estoy loco ni me lo estoy imaginando. Yo venía regresando de la escuela, venía con mi novia y entramos era un terreno muy grande, una puerta afuera del terreno y luego adentro, pues ya su casa, pues sus puertas, ¿no? La puerta de la calle, entré y escuché claramente como con una voz en forma, Kenneth, y era la voz de mi primo. O sea, era la voz de mi primo. Y yo dije, estoy loco, o sea, ya, ¿no? Porque yo decía, me lo quiero creer yo, pero no. Entonces,
No dije nada, venía de la mano con ella, veníamos caminando y de pronto la volteé a ver y ella era blanca, bueno, transparente, ¿no? Y le digo, ¿qué te pasa? Y me dijo literalmente, ¿cómo que qué me pasa? Esa era la voz de Rafael. Estamos en casa de una amiga, se llama Paola, hace mucho tiempo, no sé, 12, unos 12, 13 años más o menos. Y desde que nosotros nunca habíamos ido a casa de esta amiga. Y ese día fuimos. Y desde que entramos, Marta se puso muy rara. O sea, desde que entramos al departamento, Marta se puso muy rara. O sea, seria, le cambió el semblante. No le cambió el semblante de es otra persona o algo así. Ella, pero como muy seria, muy callada. Y Paola, que era la dueña del departamento, le dijo, ¿qué pasó? ¿Sentiste algo, verdad? O sea, ella se conocía muy bien. Y ella también, ¿lo sentía ella también o más bien se dio cuenta? No me acuerdo. Sí, o sea, más bien le expliqué lo que me había pasado. Y te dijo, sí, claro. Y me dijo, sí, claro, es que ese señor no sé qué. Ok. Y Marta tiene como esta capacidad dentro de lo que le pasa de saber si el ente o lo que sea que esté ahí es bueno o malo. O si quiere hacer algún daño o no quiere hacer algún daño, o si quiere hacer sentir mal o no, si eres bienvenido o no. O sea, es como lo siente, ¿no? Literalmente. Yo lo único que sé es que yo no sentí nada, pero yo la veía a ella muy rara, ¿no? Entonces, el momento en el que, según yo, ya fue el acabose, corrígeme si estoy mal, es que fuiste al baño, ¿no? Exactamente. Todo el tiempo estuve incómoda y de pronto fue como, voy al baño. Y cuando entró al baño, ahí es cuando te atrapó, ¿no? O sea, que se te puso enfrente y que te empezó a decir, vete de aquí, lárgate de aquí. Ajá. Pero eso, dilo tú, o sea, evidentemente no lo escuchábamos los demás, pero ¿tú cómo lo sentías? Bueno, ahorita lo platico yo, pero ¿qué pasó cuando salí para que puedas platicar también tú? No sé a qué te refieres. O sea, salgo del baño y ¿qué te dije? Vámonos, vámonos de aquí, me está corriendo de tu casa, me está corriendo. Y ya estaba muy nerviosa, ¿no? Paola creo que te pasó un huevo y te hizo no sé qué, como para tratar de limpiarte. Uh-huh. Y tú decías, no, nada lo estaba deteniendo y yo me tengo que ir de aquí porque me está corriendo de la casa. Sí. Y dije, pues, ¿qué estamos haciendo? Vámonos ya, ¿no? Uh-huh. Ahora sí, platica tú cómo es que lo sentías. O sea, ¿qué sentías, Mar? O sea, él platicó las cosas exactamente como fueron. Pero ahora, ¿qué pasó? No fue una entrada al baño, fueron varias. Pero cada entrada al baño como que iba subiendo la intensidad de la mala vibra del señor que no quería que estuviera en su casa. Entonces entraba al baño, pues me sentaba. Y como que es como si te lo estuvieran haciendo sin que lo veas, pero lo estás sintiendo. Okay. Entonces como que se me acercaba mucho, como de vete de aquí, a ti no te quiero aquí, vete de aquí. Y era como de estoy muy nerviosa, me tengo que salir del baño. Entonces iba rapidísimo y me salía del baño. Y era de por el amor de Dios tengo que volver a entrar al baño, no quiero. Y entonces entraba al baño y otra vez, y por ahí de la tercera vez ya fue es como si hubiera estado a punto de golpearme, pero pues no me puede golpear porque no me puede tocar. Pero sentías que te estaba como gritando, ¿no? Como violentándote, ¿no? Esa es la palabra, me aquí estaba en tu cara. Violentando, pero ya... Me acuerdo que así lo platicaste. Yo lo estoy diciendo así porque me estoy acordando de cuando ella salió del baño y lo que nos estaba diciendo, ¿no? Pero esa última vez. Estaba parado, yo estaba sentada y ya se me empezó a venir encima así de lárgate, vete, pero con una voz así como, no sé, o sea, como muy grave, como de esas voces de terror, pues. Es de esas que hablan latín. Ajá, sí, pero exacto. sin caer en el exorcista y así, ajá. no así, pero sí casi, ¿eh? Y fue de, yo me tengo que ir de aquí, porque además me salí del baño, y esa es la parte que no te acuerdas, o bueno, te vas a acordar ahorita, pero me siguió. O sea, ya no fue me quedo, o sea, no me tomó la palabra, pues se fue caminando rápido atrás de mí. Sí, o sea, para que en serio le llegues de mi casa. Entonces por eso fue de, no, me tengo que ir, porque me está persiguiendo, ya me tengo que ir. Entonces me tuve que ir porque me estaba persiguiendo. Estuvo muy fuerte. Y yo todo lo avalo, nada más con cómo se le veía la cara.
La dueña del departamento se dio cuenta. Yo no sé si porque ella también se daba cuenta de esas cosas, o Mi por lo amiga bien que también era conocía, sensible. o por lo bien que Ah. conocía a Marta, no tengo la menor idea, pero era evidente que ahí estaba pasando. Sí. Nunca le he vuelto a ver esa cara, para que me entiendan, y llevo 15 años con ella. Y fue en el mágico pueblo de San Miguel de Allende, que no es pueblo, es ciudad, disculpen. Sí, porque no somos pueblo, somos ciudad. En la ciudad de San Miguel de Allende. Yo me fui a vivir a San Miguel de Allende por 4 años aproximadamente, ¿ok? Porque se abrió un negocio allá familiar, porque también yo quería que mi hijo creciera en un ambiente más sano, más libre y demás. Por eso es que dejé la Ciudad de México para irme a San Miguel. Entonces, como buena citadina, pues una llega y la verdad es que no crees ciertas leyendas que hay, ¿no? En los pueblos. Y en San Miguel hay un montón, ¿no? Que si la casa del inquisidor está embrujada y que si se escuchan lamentos de la gente que ahí falleció, ¿verdad? En manos del inquisidor. Pero la verdad es de que como tampoco yo había vivido una experiencia que tuviera consciente en una edad adulta, la verdad no creía. Pero la casa que renté en aquel entonces daba al campo. Era un lugar muy abierto donde no había nada. Y hay un fraccionamiento de interés social que se llama el Malanquín, en donde de repente se escuchan historias, porque hasta hace poco en las noticias hubo, de violencia. Ok. Del otro lado hay otro fraccionamiento, ya es clase media alta, en donde mucha gente del Malanquín va y trabaja ahí en las casas, muchas chicas y demás. Bueno, el cruce es mucho más sencillo de este fraccionamiento que les digo, que es un poquito de clase media alta, al Malanquín por el campo. Porque de la otra forma tienes que agarrar la carretera, caminar por carretera y bueno, das como más. Entonces, bueno, un día llegué a casa, duermo a mi hijo habrá tenido, Emanuel tendría 5 años, entre 4 y 5 años, ok, estaba muy chiquillo. Le doy de cenar, lo duermo, yo apago todo, pero ya te estoy hablando que cuando yo apagué todo habrán sido 10, 11 de la noche. Y caí, me quedé dormida. Y no sé decirte exactamente qué hora era, 1:15 de la mañana a lo mejor. Abrí el ojo porque se escuchaba un lamento, pero fue un lamento que no puedo explicar, porque si me dijeras es que es de dolor, no era un grito, era un dolor profundo que venía de adentro, un dolor muy raro. O sea, es un lamento que además era como largo, como ya sabes. Okay. Lo primero que viene a mi cabeza, como buena citadina, es que por todas esas historias que había habido de violencia en el Malanquín, a lo mejor alguna chica que trabajaba en el otro fraccionamiento iba cruzando el campo y fue víctima de alguna situación desagradable, ¿ok? Pero en el momento que me quise levantar de la cama, no me podía mover. Y volvió a sonar, o sea, volvió a haber este lamento que me dejaba helada, ¿sabes? O sea, que yo no sabía, hasta el día de hoy, no sé cómo expresarlo, cómo decirles lo que sentí y cómo se escuchaba. Lo que sí es que se escuchaba lejos, o sea, no lo escuchaba yo cerca de mi ventana. En mi recámara tenía como una terraza que daba hacia este campo, entonces no te puedo decir que fuera caminando por abajo, lo escuchaba yo muy lejos. En este campo, digámoslo así, cuando terminaba el campo pasaban las vías del tren. Yo le escuchaba como si estuviera por las vías del tren, que es muy lejos, pero que el tren sí lo llegas a escuchar, ¿sabes dónde estaba? Era como esa distancia aproximadamente. Entonces, lo primero que me vino a la cabeza es que yo tenía que levantarme a ver a mi hijo, porque este lamento ya me empezó a, vamos a decirlo, acelerar el corazón.
a poner de nervios, a querer entrar como en movimiento y no poder actuar. Porque te digo, el cuerpo como que no reaccionaba y de repente cesó. Los perros habían estado como muy activos durante todo esto. Yo tenía una perra Pancha, una boxer hermosa, pero ella tenía su casa de frente en lo que es la calle, ¿ok? Que es donde estaba el cuarto de mi hijo. Entonces yo escuchaba que la Pancha lloraba, los perros, porque había en aquel entonces, mucho perro callejero. Entonces yo los escuchaba y de repente todo quedó en un silencio hasta extraño para mí, después de lo que había vivido. Logré levantarme, fui a ver, mi hijo estaba dormido, ni se enteró de nada, regresé a la cama, me dormí. A una cuadra más o menos hay una tiendita que es de una familia de ahí mismo del fraccionamiento. Al otro día me desperté, no sé si fui a comprar huevos, leche, lo que haya sido. Y estaban las vecinas hablando con la güera, que era la dueña de la tienda, con don Arturo, y estaban hablando que se había escuchado La Llorona. Yo había escuchado de La Llorona en películas del Santo contra La Llorona, ya sabes, y que de repente también aquí se cuenta la leyenda en nuestra ciudad, que se puede llegar a ver o escuchar en el centro. Pero para mí era el Santo contra La Llorona, literal. O sea, era algo que se quedaba en las películas, ¿no? Y cuando empiezan a decir estas señoras que se había escuchado La Llorona, no te puedo decir si quedé convencida todavía, ¿sabes? De que, escuché a La Llorona. Todavía quedaba en mí esa parte de, no puede ser, ¿sabes? O sea, yo no pude haber escuchado a La Llorona no existe, claro. O sea, no es normal. Llegué a la casa y llegó Lola. Lola es la señora que me apoyaba en casa. Entonces llegó y le conté lo que había sucedido una noche antes, lo que había escuchado y que la güera en la tienda había estado hablando con las vecinas y que había dicho que era La Llorona. Para que te des una idea, se den una idea. Su casa la tenían de este lado de la carretera que va hacia Dolores, ¿ok? Digamos que enfrente empieza la entrada hacia lo que es San Miguel. Y del otro lado hay una colonia que se llama la colonia San Antonio. Está muy cerca de la estación de camiones. O sea, realmente es mucha la distancia, digámoslo así, entre la casa de Lola, que es donde vive, a donde yo vivía. Y se me queda viendo y me dice, no, Valerie, sí se escuchó La Llorona. Anoche se escuchó La Llorona y se escuchó en todo el pueblo. Lo escuchó mi hermana Raquel y la escuché yo. En ese momento, se los juro que fue como entrar en esta parte de, creo que ya creo en La Llorona, ¿sabes? Y creo fervientemente, es de que se te aparece gente en tus sueños, es gente que te está viendo de otro lado, pero hay gente que se fue y las sueñas, pues, dice, digamos, el folclore o la mitología, es gente que te viene a visitar, ¿no? Pero lo que ahorita estoy cayendo en cuenta, yo la experiencia que he tenido en ese sentido muy real, fue, yo estudiaba en Cuernavaca, en los 90s, y iba y venía a México, Cuernavaca, como les platicaba, que luego tenía esos alucines en Huitzilá, que veía gente, pero un día tenía un examen, creo que era yo estudiaba administración, entonces estaba por tener un examen de evaluación de proyectos, y me tuve que quedar un fin de semana allá en Cuernavaca, y en aquel entonces yo tenía un departamento que era como doble altura, muy bonito, en Lomas de Cuernavaca, y tuve como un presueño en el que soñaba que la puerta de mi baño era como si fuera una pecera, ¿sabes? Con agua. Okay. Eso es como el elemento que ahorita se está juntando, ¿no? Entonces yo soñaba que de repente estaba como llenándose de agua algo, abría yo la puerta de mi baño, de ese departamento, porque soy muy vívido, y se veía como una pecera que yo podía tocar el agua, así como una pecera, y veía inclusive peces, ¿no? Entonces dije, estoy soñando, y me iba a dormir a mi cuarto, que era un cuarto que compartía con mi roommate, que teníamos 2 camas individuales,
y me echaban. Yo, siempre teníamos como música y la dejé prendida y estaba puesta. Porque estaba estudiando, era un viernes o un sábado. Mi roomie se había ido a Cuautla, yo estaba ahí en el departamento. Llegó, eran como las 12, 1 de la mañana cuando me dije, voy a echar un ratito, porque tenía examen el sábado, ya me acuerdo. Dije, voy a echarme un ratito y me despierto al rato. Y soñé primero eso y me desperté. Y cuando me desperté, escuché como ruidos. Entonces tenemos esta entrada de este como loft, que estaba de este lado, y estaba la puerta del cuarto, había una tabla roca. Entonces ya oí ruidos, como que se había alguien entrado. Entonces me levantaba yo de la cama, salía del cuarto y vi a mi abuelo, ¿no? Mi abuelo, él había muerto en el 91, y de esto que estoy hablando era 1996, 97. Y veo a mi abuelo, y justo como 2, 3 semanas antes, un primo mío me había dicho que había tenido como, que había visto a mi abuelo, ¿no? Y que le había preguntado así como cosas de, ¿a qué viene? No, pues nomás vengo y que le dijo como que cuida a tu tía, ¿no? Cuida a su hija, la más chica, cuida a Bárbara, ¿no? Y me quedé un poco como con eso y dije, sí lo habrá visto, ¿no? Está alucinando tal. Y a mí luego en el sueño, insisto, es algo así, era una época también un poco muy oscura de mi vida, ¿no? Que estaba yo muy presionado, poca plata, mucho trabajo y la verdad la pasaba medio mal en muchos sentidos. Y llegaba a tener como esa sensación de no sé si estoy bien o no. Y de repente veo a mi abuelo y como que me acordé y dije, güey, estoy soñando. Entonces está aquí mi abuelo, entonces a lo mejor me entró como esa cierta lucidez. Creo que estoy soñando, entonces si se te aparecen las personas que ya no están con nosotros en nosotros, entonces es tu abuelo. Entonces digo, ¿qué pasó, abuelo? Y dice, ¿qué onda? Y lo veía yo, pues no en su pleno, pero como lo recuerdo a él, ¿no? Hace 50 y algo de años, ¿no? Al final él y yo teníamos como una conexión bastante especial y muy buena. Y digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y dice, bien. ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Y le digo, pues voy, abuelo, ¿no? Y dice, no, ahí vas bien, güey. O sea, sigue así, vas bien, güey. No te preocupes. En un momento se va a acomodar todo, pero vengo a decirte más que vas bien, güey. Y yo así como que, dije, güey, qué bueno que me lo dices, ¿no? Porque justo estoy como en un pedo así. Me dice, no, vas bien. Entonces yo me asiento en la orilla de mi cama, que estaba aquí la puerta. Me siento en la orilla de la cama y mi abuelo se va. Y ¡pum! Me despierto. Y cuando me despierto, estoy sentado en mi cama. Y así de, caray, ¿no? Me levanté y pues obviamente no estaba mi abuelo y se escuchaba la música, ¿no? Pues de repente, no te miento, algo me hizo, siempre pasaba que algo me decía, voltea, no que me dijera, sino que me hacía, sentías esa sensación de que te decían, tienes que mirar hacia allá, y volteas si te pasa algo. Pues volteé hacia donde está la propaganda porque sentí como un balde de agua fría y la propaganda sale volando. Pero así como si el aire lo hubiera cargado y la levantó hasta el aire. Y deja de eso, que después de que veo eso, empiezo a sentir cómo se me hace la piel de gallina, empiezo a sentir un frío aquí atrás. Me salí, eran las 3 de la mañana, me salí. Agarré mi bicicleta y me fui a dar un rol. Porque dije, yo creo que está más seguro. No, yo creo que sí tenías mucho miedo para 3 de la mañana en la calle. ¿Y en Cabeza de Juárez? No, bueno. Imagínate, pasó como media hora y había policías ahí. Dije, no me importa que me vean, que me suban a la patrulla, me sentiría más seguro. Pero no, porque sí iba ahí normal. Entonces fui al Oxxo, me eché un cigarro, vicioso que también soy. Dije, me voy a echar un cigarro y regreso, ¿no? Hice tiempo. Todavía mi amigo era el de la tienda, pero pues conocido nada más de que hablas, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Y ya nada más, ¿no? En lo que me eché mi cigarro. Regresé como a la media hora y no te miento, nunca me había pasado eso. Pero tenía la sensación de no entrar. O sea, algo me decía, no entres porque te va a pasar algo. Nunca me había pasado eso, ¿eh? O sea, yo me iba, me despejaba, regresaba y ya. Pero esa vez, te lo juro que dudé un montón en entrar a mi casa. O sea, me quedé en la escalera otra media hora, con la puerta abierta. O sea, y yo creo que, no sé si los vecinos me vieron, pues, pinche loco, no sé, porque esta mujer no se mete, ¿no? Y pero es de esas veces que abrí la puerta y dije, sentí otra vez sentí un miedo
me sentí muy inseguro, me sentí muy vulnerable. Algo me decía, no entres, porque te va a pasar algo, no entres. Y me esperé media hora. Ya entré y poco a poco me quedé en la sala, como que poco a poco me fui aclimatando. Hasta que dije, ya me voy a dormir. Pero me dormí como a las 4:30. Ella era hija de una de las diputadas de allá, de Chimalhuacán. Una señora que muy parada allá en el gobierno de Chimalhuacán. Y su hija, pues, siempre nos comentaba nada más su hija, pero nunca nos decían ni a qué se dedicaban. Y a mí no me importaba, ¿no? Porque pues, era una clienta. Iba la señora y nos decía, oiga, me pueden hacer, porque ese tiempo era candidata del PRI. Y iba y que, oye, serigrafíame mis carpetas, oye, publicidad para lápices, plumas. Entonces cayó con nosotros, ¿no? Y la señora, pues siempre de trabajo, ¿no? Siempre bien formal y todo. Y la señora era una gran persona. Pero siempre nos decía, oiga, es que mi hija quiere meterse a esto, ¿no? Quiere imprimir cosas y quiere hacer cosas. ¿Ustedes le enseñarían algo así? Mi jefe tenía más confianza con ella. Porque la atendía luego y le gustaba que la atendía como de jefe a jefe, ¿no? Como ese estatus, ¿no? Entonces casi conmigo no, pero no por eso no me trataba bien. O sea, hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo va mi trabajo? O sea, todo bien respetuosa la señora, ¿no? Pero siempre la tenía por él. Y un día, pues, mi jefe, por andar de loco con la chava, porque eran como de la edad, le dice, pues, tráigala y aquí yo le enseño, ¿no? Y yo dije, este cuate ya va de loco con esta chava, ¿no? Y ya, entonces un día viene la chica, ¿no? Pero no venía como para enseñarlo, sino del trabajo de su mamá. O sea, venía a recoger cosas del trabajo de su mamá. Okay. Pero siempre se dirigía con Memo, con mi jefe. Oye, ¿y Memo? No, pues es que no está. Y si no, se iba. O sea, si no estaba él, se iba. A mí no, yo pensaba que hasta dije, es bien mamona, ¿no? Conmigo no quiere nada, ¿no? Y ni ha visto mi trabajo, o no sé, ¿no? Pero pues yo respeto. Un día, sí le urgía su trabajo, entonces no se fue. Y me dice, ¿ya puedo esperar a Memo? Y le digo, pues sí, ya la había conocido. Dije, es hija de la señora. Ya ha venido varias veces, como que no se quede aquí, ¿no? Sí. Y digo, sí, pues si quieres ahí quédate en el cubículo de Memo. Pues así al lado, o sea, los cubículos, uno aquí, el otro acá, nada más nos dividía, nos tapaba como que uno de esos como muros falsos que ponen, para que no tuviéramos contacto con los clientes. Luego, o sea, como el área de diseño. Y pues Memo estaba aquí a mi lado, unos cuantos metros, y ahí se sentó. Pero pues yo seguía trabajando, ¿no? Yo sentía su mirada y bien pesada. Y o sea, yo trabajando y todo, de repente la volteo a ver. Y veo que tiene así, casi está así. Y yo dentro de mí, esta pinche loca, ¿no? ¿Qué onda, no? Porque se me queda viendo mucho. Y de repente, no, me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y digo, sí, ¿qué pasó? Oye, una persona así, una señora como de cabello largo, recogido, unos lentes así, un suétercito, ¿te suena? ¿Cómo? Sí, una señora así, dice, tiene ya canas, unos lentes, es una señora muy güerita. Me quedé helado, mi abuelita. No tenía mucho que igual había fallecido. Y me dice, quería que tú me lo dijeras. Dice, ella sigue contigo, no se ha ido, está atrás de ti, te sigue a donde tú vas. Dice, porque dice que le preocupas mucho. Dice que le preocupas mucho porque, dice, tu vida es un relajo, ¿verdad? Y le digo, y yo me empecé a reír, o sea, pero me reía ¿De nervios? De nervios, porque cómo me está diciendo cosas que no conoces y no hemos cruzado ni una palabra, ¿no? Más que un buenos días, está Memo y no, y vete, ¿no? Y ya, o sea, es todo lo que habíamos hablado, ¿no? Y de repente que me la haya descrito, y yo le dije, ¿cómo crees? Pero hasta le dije, ¿cómo crees, no? Y digo, no, sí, dices más, en el cuarto de tu hermano hay una foto pegada en la pared. Sí, había una foto pegada en la pared de mi abuelita. Yo no me acuerdo, entonces les voy a contar la historia como me contaron mis papás. Sí. Okay. Ellos sí se acuerdan, yo me acuerdo y sé que es real porque yo la vi. Cuando yo tenía 3 años,
vivíamos en Cancún. Y bueno, lo importante de eso es que teníamos un busto, que son imágenes nada más aquí del pecho para arriba, del Sagrado Corazón de Jesús. Para acabarla era una imagen pues santa, se supone. Estaba, digamos, en la parte de arriba, a media pared, en mi cuarto. Yo dormía solo. Y me dicen mis papás que yo les decía que me regañaba en las noches, que me hablaba y que me regañaba. ¿El Sagrado Corazón? Okay. Yo no me acuerdo. No tengo ni idea de que me regañara. Pero yo sí me acuerdo de la figura. Me acuerdo de dónde estaba colgada y todo, pero no me acuerdo de que me hablara. Pero dicen que yo les decía que me hablaba y que me asustaba. Y pues en algún punto me creyeron porque la quitaron. Y no hubo más. La quitaron y ya. Nosotros nos cambiamos de casa. De Cancún nos fuimos a vivir a Mérida. Entonces dejaron la figura esa ahí botada. Pero por azares de regresamos unos añitos después. Creo que solamente un año después regresamos. Y ahí seguía la cochina figura. Y eso que como era unidad militar, pues nosotros no salimos, alguien más entró. Pero yo no sé si pasó algo, ¿no? Pero cuando regresamos, ahí en el cuarto donde yo estaba, ahí estaba otra vez la figura. ¿Quién sabe si fue por eso? La verdad no les puedo asegurar, pero nos cambiaron de cuarto. Yo ya tenía a mi hermano cuando regresamos. Pero nos cambiaron del otro cuarto. Había 3 cuartos y ese lo dejaron como el cuarto bodega. Sí. Pero en algún momento ya dijeron, bueno, esta cosa ya la vamos a regalar, la vamos a tirar. Y total que fueron y la tiraron. Y en unos días abrimos el closet y aquí estaba otra vez el busto del Sagrado Corazón. De su litera. De su litera. Sí, durante la residencia, pues en ese momento creo que era R1 y mi compañera dormía arriba y yo dormía abajo. Y pues poníamos habitualmente las alarmas para levantarnos a hacer indicas cuando llegábamos a dormir, porque en realidad a veces pues no se podía. Y en una de esas ocasiones pues estaba dormida abajo y se escuchó como cuando alguien se mueve, porque esas literas son metálicas, entonces rechinaron horrible. Y se escuchó como alguien como que se gira y, o sea, pues yo dije, no, pues se está moviendo mucho, porque aparte se siente cómo se mueve, pues la litera está muy chafa. Y se escuchaba cómo se rechinaba y se movía, entonces ya dije, bueno, pues ya es hora de levantarme, pues ya me levanté y le dije, oye, te estás moviendo mucho, y veo que no estaba mi compañera, y yo, no, sí salí, obviamente un poco asustada, ¿no? Sí, yo creo que las residencias y esos sí tienen como algunas cosas. Yo no hice el internado, era nuestra mipera, era como una habitación larga y estaban las dos literas seguiditas, pero éramos muchos internos porque dormíamos todos. Entonces esa guardia fue muy bonita para todos porque la mayoría estábamos en esa mipera dormidos, y enfrente de una de las literas estaba el baño, que teníamos regadera y el lavabo, ¿no? Y entonces ya estábamos todos bien cansados, pues ya era de madrugada, y yo estaba acostada con una de mis compañeras, porque compartimos el colchón, no había de otra. Entonces, y abajo estaban otros 2 compañeros dormidos, y nosotros estábamos enfrente del baño, y se escucha perfectamente cómo se cerró la puerta y empiezan a abrir la llave del lavabo. Entonces nosotros dijimos como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, nadie estaba en el baño, todos estábamos acostados, pero estábamos tan cansados que dijimos, pues ya, que se lave las manos y a dormir. Entonces ya al día siguiente sí preguntamos, como es que saben qué pasó o así, y enfermería nos contó que una de las internas, unos años previos, se había suicidado en el baño. Pues que sí escuchaban a veces ruidos en el baño. Entonces ya no quisimos indagar más, pero ya preferíamos dormir siempre así como alguien en la mipera. Sí, no, ya era como, sí, estaba muy fresco. Estábamos viendo las películas y pues yo me parece que todavía teníamos 1 o 2 días en la ciudad y ya nos íbamos a ir. Ajá, sí. Todavía nos quedábamos unos días más. Y yo pues del sueño me quedé dormido, básicamente. No, pero espérate, se te está olvidando algo muy importante. ¿Qué cosa? Estábamos acostados en la cama viendo la película, y en eso yo estaba en medio, porque pues yo mejor en medio, ¿no? Con los 2 acá. Okay. Y este chico estaba del lado donde podía ver las escaleras y allá afuera. Okay. Por el ángulo en el que estaba. Uh-huh. Y en eso me dice, vi un señor. Y en el momento que me dice que vio un señor, se va la luz. En ese instante. Así, ¡pum! Se va la luz. Y ahí es cuando yo me empecé a poner de que... ¿No te acuerdas cómo me puse? Que hasta me dijiste, un cigarro, porque yo estaba que me moría del nervio. Ajá. ¿Y cómo que un señor? Y así, creía ver un señor y se fue la luz, pero él estaba tranquilo.
porque como él ya estaba acostumbrado a ver eso. Estaba normalizado en su vida, todo eso. Tenía más callo, digamos. Y Beto, como no lo vio, como que creo que ahí estaba escéptico. Sí, pero yo estaba como de, bueno, se fue la luz y ya. Pero él yo sabía que no me estaba mintiendo, o sea, y en eso, y se fue a la luz, así de verdad, no estaba ni lloviendo, nada, nada. Y pues en el tiempo que me daba un ataque de pánico, regresó la luz. Y ellos, bueno, pues ya regresó la luz, pues hay que seguir viendo la película. Y yo, ay, sí, hay que seguirla viendo. Y en eso, pues volteé, estaba viendo la película, yo bien enfocada, dije, esto no me va a pasar a mí, ni madre, ¿no? Y porque volteo. cabe recalcar porque estábamos viendo una película de terror, ¿no? Aparte. No, estábamos viendo la película de Más allá de los sueños de Robin Williams. Ok. Una que no es de terror. No es de terror, pero tiene que ver con Van al infierno, el más allá. El más allá, el infierno, el cielo, o las percepciones que uno puede tener sobre los conceptos, ¿no? Ajá. Ay, muy buena pero no era la mejor vibra para todo lo que sucedía. Sí, exacto. Aparte era de que nada más teníamos 2 películas y yo por no quedarme en silencio, la repetía y la repetía y la repetía, porque no quería dormirse. Cuando volteo, estos 2 ya estaban dormidos. Sí, entonces nosotros los perdimos ya. Y yo jamás me iba a poder dormir, porque estaba súper nerviosa, porque yo sentía que había... ¿Que te estaban viendo o que algo pasaba ahí? Sí, como que había alguien más, o sea, como que no me sentía como a la defensiva, en guardia, ¿no? O sea, por lo que pudiera suceder. Y ellos, como buenos hombres, pues se durmieron y ya sabes, ¿no? Y que pase lo que tenga que pasar. Ajá, yo lo despertaba a él, Vito, por favor, así. Y... Sí, o sea, jamás no había... Así. Sí, me despertó muchas veces. Muchas veces. Porque a partir de que ellos se durmieron, no les puedo decir que fue antes, porque yo creo que el punto era que fuera solo para mí, porque yo creo que yo era la más susceptible, sensible, y yo sé que... Tú eres la que tenía miedo en ese momento, a final de cuentas. Y es lo que les gusta a los espíritus, estar encima de alguien que les va a dar lo que ellos quieren, ¿no? Que se estén muriendo de miedo, o sea... Que des más de tu energía. Sí, sí, y ellos como les valió, pues, padrísimo. Entonces yo... No, más que nos valió... Les ganó el sueño. Les ganó el sueño. O sea, teníamos sueño. Más que nada, uno acostumbrado y el otro no creía nada. Ah, exactamente. Sí, entonces, o sea, por eso. Y yo... La más sensible, sí, claro. Entonces, yo estaba en la cama con estos roncando y escuchaba como si alguien estuviera en la cocina, que era bajando las escaleras, y era debajo del cuarto donde yo estaba la cocina. Entonces oía más. Se oía como si alguien estuviera cocinando, como si alguien estuviera guardando trastes, abriendo el refri. Se oía como abrían la puerta del patio que daba a un lado del cuarto, pero en el segundo piso. O sea, de la ventana del cuarto yo veía el patio. Se oía cómo abrían la puerta del patio, cómo movían el bote de basura que estaba en el patiecito. O sea, un ruidero en la cocina. Y después yo estaba, o sea, yo no sabía qué pensar, no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Yo despertaba a él, al otro pues no lo despertaba porque pues me iba a mandar por un tubo. Pero a él sí lo despertaba, que me ayudara, que bajara. Y no se despertaba. Y entonces yo o sea, yo estaba llorando casi de la desesperación. Y en eso, cuando ya me estaba quedando dormida, o sea, que empezaba a cabecear, se oía como las escaleras eran de madera, de esa madera vieja, que cruje. Sí, cuando pisas y... Sí. O sea, que ya iba para arriba. Se oía como, pero era nada más cuando yo me estaba empezando a quedar dormida. Que se oía como empezaban a subir las escaleras y se paraban donde estaba la puerta del cuarto donde estábamos. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 13 años. Ok. 13 años, ¿no? Entonces entra el señor con mi papá y le empieza a comentar lo que está viviendo su hijo, ¿no? Dice, es que mira, mi hijo ha estado comportándose muy raro. Se desmaya, le dan convulsiones, tiene muchos vómitos, ¿no? Me dice, ya lo llevamos al hospital, ya le hicieron estudios, ya le hicieron tomografía, ya le hicieron todo. Y la verdad es que los médicos me dicen que está sano, que no tiene nada, ¿no? Que obviamente si ellos hubieran detectado algo, inmediatamente ya nos habían dicho, ¿no? Que es un problema neuronal,
o algo, ¿no? Sí. Me dice, pero la verdad es que no. Entonces yo me quedé así como, o sea, ¿qué está pasando, no? O sea, no comprendes como que bien en ese momento la situación, ¿no? Dejamos pasar como 2 días, ¿no? En eso terminó, era un domingo, me acuerdo perfectamente, porque se acabó la misa de las 6, ¿no? Que era la última misa que se daba, ¿no? Llega el señor, ¿no? El papá del chavo, corriendo, buscando al padre, ¿no? Le dice a mi papá, oye Sergio, el padre, ¿dónde está? Y mi papá me dice, no, pues ya se fue, o sea, pues ya son 6:30, pues ya se va, ¿no? Es que lo necesito, ¿no? Dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No, pero el señor estaba muy, muy alterado, ¿no? Es que mi hijo, ¿no? Y pues yo me quedé así como de, pues, ¿qué? O sea, ¿qué tiene tu hijo, no? Y ¿por qué quieres al padre, no? La verdad es que mi papá obviamente dice, pues es que dime qué onda. Yo no escuché lo que le dijo, pero en ese momento mi papá agarró el cirio pascual, ¿no? Agarró un Cristo, agarró una sotana del padre, ¿no? Y me dice, vámonos, ¿no? Sopas. Entonces yo dije, yo dije, chale, pues, ¿qué está pasando? Y el chavo vivía en una esquina de la iglesia, o sea, no era un trayecto muy largo. Entonces en ese iba mi mamá, mi papá y yo, ¿no? Pues yo los acompañé, ahí voy de metiche, ¿no? También. Perdón, ¿el chavo seguía en el hospital o ya estaba en su casa? No, estaba en su casa. Ah, en su la casa. verdad es, o sea, le hicieron de todo. De esos 6 meses que pasaron, yo nunca lo vi, pero, o sea, lo que nos comentó el papá es de que al chavo, pues no le encontraban como un diagnóstico. ¿Y pero qué presentaba, sabes? Él presentaba como, convulsiones, desmayos y comportamientos raros. O sea, que en la noche este chavo como que se despertaba y empezaba a caminar, ¿no? Empezaba a caminar. O sea, ya sea en su misma casa o en el patio, ¿no? Entonces, como que eran por momentos y se metía, ¿no? Entonces, pues como que eso fue lo que su papá, ¿no? Le comentó a mi papá en ese momento, ¿no? Yo creo que ya el chavo ya había presentado alguna situación de lo que vamos, que te digo que llegamos corriendo. En ese momento yo vi a mucha gente, toda su familia estaba afuera. Te vuelvo a interrumpir, perdóname. Primero, antes de llegar al chico, descríbenos cómo él era antes. Ya me dijiste que era muy grandote, pero ¿cómo era? Pues, porque imagino que ahorita lo viste ya cambiado. Alegre, así te refieres. Físicamente sí estaba fuerte, pues sí era gordito. Un chavo muy alto, o sea, sus papás eran altos y el chavo sí estaba gordito, pero alto. O sea, la verdad es que no se le veía como por la complexión. Y te digo que el chavo era muy aplicado en la escuela. O sea, la verdad es que sí era alegre, ¿no? O sea, tiene una actitud como cualquier chavo en esa edad de nosotros, como pues echando cotorreo, despapalle, ¿no? Así feliz, chavo, al final de sí, cuentas. Que le gustaba mucho jugar fútbol, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente que le gustaba mucho jugar fútbol, porque siempre salíamos y jugaba, ¿no? Entonces te digo que ya lo veíamos muy raro el chavo, ¿no? En ese momento que llegamos a la casa, yo veo a todos sus familiares, así como rodeando la casa, ¿no? Y en eso nos abren paso, porque pues traíamos las cosas, el cirio y mi mamá y demás, ¿no? Tenían en la puerta 2 machetes, ¿no? O sea, cruzados, los familiares, ¿no? Y entramos, o sea, a mí nunca me dijeron como de, no entres, ¿no? nunca me dijeron así como de, cálmate. La verdad es que hubiera preferido que me hubieran dicho no entres, ¿no? Sí. Porque para mí fue para mí fue muy traumante, muy pues traumante, claro, ¿no? Con permiso, tenías vamos. que 13 años, ¿no? Estabas diciendo. Ya me imagino, vamos a salvar la noche. No, pues es que yo dije, chance está malito. Sí. O sea, le está pasando sí, no te pasa por la idea lo que viste. Y te digo, eso fue entre las 6, 7 de la noche. Era tarde, ¿no? Nos entramos y me acuerdo perfectamente, su abuelita, no recuerdo cómo le dicen a las señoras que le ayudan al padre, como que les ayudan mucho a estar leyendo la Biblia y demás. Su abuelita se dedicaba a eso, ¿no? También eran señores que estaban muy centrados en la iglesia. Y entonces estaba su abuelita, su mamá, ¿no? Sus tíos, unos primos de él, ¿no? O sea, lo estaban sujetando, ¿no? Pero yo entro, haz de cuenta que la habitación era pequeña porque los señores eran de escasos recursos, ¿no? O sea, la verdad es que tenían un cuartito y casi ahí dormían todos, ¿no? Entonces entras a la puerta, das vuelta a mano derecha y perfectamente se ve el cuarto luego, ¿no? Entonces entramos, mi papá, yo, mi mamá, y decimos, ¿qué está pasando? ¿No? Y yo veo al chavo
O sea, la verdad, Juan, y al verlo, me quedo en shock, ¿no? O sea, porque no es como que algo... No es la imagen que tú tenías de él. Ajá, yo sí me quedé como de, ¿qué onda con este güey? Descríbanos, ¿qué onda? El chavo estaba tirado en el piso, su abuelita lo tenía... Su abuelita estaba como en la cabeza y lo tenía agarrando, ¿no? Uh-huh. Y te digo que estaba su mamá y sus tíos. Al chavo yo cuando lo veo, o sea, los ojos los tenía como hacia atrás, la vista perdida. Pero haz de cuenta que te miraba, o sea, no veías el ojo, o sea... Pero sentías que estaba... Sentías que estaba... Físicamente no. Se veía gordito, ya estaba muy delgado. No, sí, igual. ¿Sí? Gordito, ok. O sea, yo esperaría que ya estuviera delgadito, consumido. No. O sea, y el chavo, te digo, muy fuerte, o sea, está alto, yo creo que mide como 1.95, ¿no? Entonces la verdad es que todos estaban así como sujetándolo. No, por favor, cálmate, todos estaban en pánico. Y yo lo veo, y nosotros vamos entrando, y nos voltea a ver, ¿no? O sea, te digo, sigue con la vista anulada, y nos voltea a ver, y nosotros nos quedamos así como que en shock, ¿no? Mi papá, porque mi papá también es muy miedoso, ¿no? Ajá. Se queda viendo, y mi papá sale así como de, no, ¿qué está pasando, no? Y mi mamá sí es como de más de valor, ¿no? Porque mi mamá sí está como acostumbrada a ver ese tipo de cosas, porque, pues, mi abuelita le hicieron muchísimas situaciones así, ¿no? Entonces, entra mi mamá, y le empieza a decir, ¿qué está pasando? ¿No? Pero yo estaba en shock, o sea, yo te lo estoy diciendo porque yo no hice nada, yo estaba paralizado. Te congelaste, ¿no? Claro. Y yo así como dije, ¿qué onda, no? Para mí fue un momento muy traumante. El chavo tenía una voz muy gruesa, ¿no? Muy gruesa. Yo conozco su voz, o sea, yo conocí su voz, sí. Porque pues en algún momento... endemoniada. Sí, en algún momento llegamos a platicar, ¿no? Él y yo, porque pues nuestros papás pues estaban ahí en la iglesia, ¿no? Y lo traía a su hijo y en algún momento llegábamos a platicar, ¿no? Y conoces la voz de la persona, ¿no? Pero en ese momento en que la escucho, su voz era una voz muy gruesa, como de un señor así de 60 años, ¿no? Ronca. Y eso sí, una persona muy agresiva y muy grosera, ¿no? Insultaba a todo el mundo. Solamente, ¿no? Se escuchaba una voz saliendo de él. Sí, okay. Una voz. Y él decía, se reía, ¿no? O sea, se reía así a carcajadas y decían que no iban a poder con él, que esta alma ya le pertenecía a él, ¿no? Y se reía. En ese momento que va entrando mi mamá, la ve y le empieza a señalar y le dice, tú, ¿crees que vas a poder conmigo? Pero como si la conociera a mi mamá. Ajá. Y mi mamá se saca mucho de onda y dice como, pues, ¿qué onda? Y mi mamá también, como es muy, muy explosiva, le dice como de, a mí no me señales, hijo de la chingada, y quién sabe qué, ¿no? Entonces se empezaron a decir palabras, ¿no? Entre este chavo, bueno, o sea, la voz que salía de él, ¿no? Porque te digo que lo hizo como con una, no sé, con una expresión como si conocía de años a esta persona, a mi mamá, ¿no? Como si ya lo hubiera conocido. Y le decía que ella no iba a poder con él, ¿no? Que esta alma le pertenecía a él, ¿no? Y en ese momento el chavo empezaba como que se le atoraba la voz y escupía, ¿no? O sea, sangre, pero escupía así como coágulos de sangre, ¿no? Y nosotros nos quedamos como de qué onda, ¿no? Entonces toda la familia empezó a rezar. No, vamos a rezar, por favor. Le pusieron la sotana del padre, ¿no? Prendieron el cirio, ¿no? Y todos empezaron a rezar, ¿no? Y todos estaban así como que súper espantados porque nunca lo habían visto en esa fase, ¿no? Entonces yo seguía viéndolo, o sea, yo como que todos se centraron en el chavo, porque pues nunca dijeron como de, oye, salte, ¿no? O sea, el tema está muy... Estoy bien preocupado por... Ajá, el tema está muy avanzado, ¿no? Que es un pequeño demonio. Entonces, yo lo veo con una impresión de que digo, sí existe este pedo, o sea, sí existe. Empieza la parte épica de la historia y que pues empezamos a tener situaciones raras, ¿no? Mis compas pues se van a su casa, uno era vecino mío y el otro día como a la vuelta de la manzana, ¿no? Pero prácticamente el que siempre tiene más susceptibilidad a este tipo de cosas he sido yo, ¿no? De que pues no sé por qué, pero bueno. La cuestión es que empieza la primera noche, dices, bueno, vamos a dormir,
la aventura terminó, un buen bañito caliente. Te preguntaban qué hiciste, no, dejamos cosas, pues yo no había comentado porque esta parte yo había dejado los nombres, pues, ¿no? Y no, pues toda madre, nos pusimos, vimos, relatando nuestro pequeño chiste que nos habíamos perdido y que de pura pendejada nos vamos a camino. Posteriormente eso empieza en las noches, ¿no? Ya. ¿Y tu mami no te dijo nada después de que se perdió Nah y Arturo? Sí, me dijo, ya después nos comentaron, ¿no? Pues que se había perdido gente allá. Y, ok. Conocidos, no supimos si eran conocidos, pero sí se había perdido gente. Entonces, pues tuvimos suerte en ese momento y dijimos, no, pues qué pendejos, nunca más vamos a ir, ¿va? Pero la anécdota fue que después de eso, pues a mí me toca vivir situaciones distintas, ¿no? De que ya estoy en mi cuarto pues era rústico, porque pues en ese momento pues estaba construyendo la casa, teníamos cortinitas y todo el rollo, ¿no? La primera noche que llegamos a casa, después de esa bonita caminata y susto que nos llevamos, pues me meto a dormir en mi casa, bueno, en mi cámara, y cierro los ojos y lo primero que veo es cuando estoy en la pinche piedra y aventándome. Y obviamente sientes la sensación de que te avientas y te levantabas, ¿no? Y tú dices, no, pues esta madre es un pinche sueño, ¿no? Pero esa imagen era muy constante, entonces ya empezaban cosas raras, ¿no? Ya las siguientes noches ya empezábamos con detalles de que empezabas a escuchar tu nombre, entonces dices así como que, porque pues allá me dicen Luis, no me dicen Arturo, o nos llaman por el apodo, el familiar que tigre y así, ¿no? Pero pues empezaban con el Luis, ¿no? ¿Y esa voz cómo era? Pues es como cuando te gritan de lejos. Pero niño, joven. Pues es una voz, pues es tétrica, pero como si estuviera muy lejos, que te llamara así de Luis. Pero no se escuchaba. No tenía algo especial la voz. No, nomás era el Luis y como que tú volteabas a ver así de puta, de dónde me están llamando, ¿no? Sí. Obviamente pues sí te daba escalofríos y de repente empiezas a decir, no, ya estoy pinche loco. No, pero bueno, pasó, ¿no? Y ya de repente en las noches estas se fueron haciendo un poquito más extensas y empiezo a escuchar que de la escalera de mi casa empezó a bajar como un perro. Nunca habíamos tenido perros ya en ese entonces en mi casa. Y justo se metía al cuarto y yo estaba durmiendo y justo donde están mis pies, en esa parte, o sea, se cuenta que yo tenía un perro ahí y empecé a escuchar cómo mordía el hueso. Obviamente me daba miedo, ¿no? Yo me tapaba con cobija protectora. Sí, claro. Y en ocasiones salía corriendo de mi cuarto y putiza, decía, no, pues vámonos. Pero pues me iba al cuarto de mis papás, y obviamente mi papá es pues, una persona un poquito ruda. Carajo, chingada madre. No seas mampo, dirían. ¿Cómo? ¿Mampo? Mampo, pues, que no fuera tan gay, pues, para esas tipo de cosas. Ajá. Y le digo, no, pues es que sí, escucho esta cosa, que no sé qué, y bueno. Me estuve así prácticamente un buen ratillo hasta que ya era mucho el miedo, era mucho el pavor. Luego se me iba a contar a mis amigos que qué pedo, si les había pasado lo mismo. Sí les había pasado lo mismo, pero esos cabrones no lo tomaron tanto en cuenta. Sí se espantaron, pues, pero no le daban tanta importancia. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y eso más o menos cuánto tiempo transcurrió? Más o menos de una semana, 15 días. Ok. Sí, pues ya no dormía bien, cabrón. Suscita que en otras noches, pues, vuelvo a escuchar este desmadre, ¿no? Ya era muy frecuente. Entonces tenía la ventanita que daba hacia el patio de la casa, que había un cafetal ahí, de otros dueños, un cafetalito, un patio, pero cafetal, pues, o sea, grande. Vuelvo a escuchar mi nombre, nada mal. Pues en algún momento tenía que armar de valor y pues abro o sea, no abrí toda la cortina, porque tampoco soy pues te agarras y escucho a Luis. Y dije, chaval, o sea, como esto pasaba como entre las 12 de la noche, 1. Ya me armé de valor y pues, abro la cortina. Literal, dices tú, puta, va a ser que estoy loco, pero personas ahí, o sea, personitas. Y dices, en tu cabeza duende, cierro la pinche ventana y salgo hecho la madre, cabrón. Y yo cuando, pues, las primeras veces que llegué a entrar así, la verdad es que salía muy
muy choqueados, ¿no? Así como, ¿qué está pasándole, no? O sea, la energía es muy, 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 muy pesada. O sea, y luego hasta fotos de ahí que filtraban de que, oye, mira, de este paciente, ¿no? Cuando estaba en la terapia, de que te dije, voy a buscar esas fotos, porque hay unas fotos que pasan unas enfermeras, ¿no? Donde le toman a un paciente en cubículo, pero se ve la silueta, ¿no? Como si fuera de la muerte, pero toda de blanco, ¿no? Y ese paciente, yo creo que tardó como 1 hora y falleció. Oye, ¿a qué hora te vas a llevar a los pacientes de la recu? La hoja. Esta la llevo. Yo también pensé que se había mordido y esto la dedo, pero no. No, que se cortó, pensaba que no. Bien, vamos a abrir el cuadro, que salgamos los 3. A ver, Brandon, platícanos, porque obviamente en el ámbito médico, pues, tú sabes que esas personas son psiquiátricas, normalmente. Sí. ¿Qué hace distinto este video? Que los pacientes más graves de todo el hospital fallecieron. ¿Cómo? Platícanos, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué lo asocias? En el principio, yo llegué, a mí no me pasa, yo llego a una guardia, al hospital normal entre semana, y llego con mi amiga que está posguardia y me dice, vete a ver el piso, todo el piso de medicina interna y cirugía que estaba junto, porque se ve un hospital chiquito donde hacía el internado. No están los pacientes graves. Regresando me dice, ahora vete a ver la terapia intensiva. Tampoco está vacía. Fui a chismear. Está vacía, ¿qué pasó? Y ya me empieza a contar ella, ¿sabes qué? En la madrugada llegó una chava de 15 años al hospital, la venían agarrando a gente más grande que yo, que tú, Brandon, y pues tú y yo, amigos, no somos chiquitos, y dice, eran 3 vatos agarrándola, puertotes, y no la podían controlar, ya hasta que la pudieron amarrar como pudieron y bien amarrada, pero se estaba yendo la luz, amigo, me estaba diciendo, pusieron la planta de luz y no jalaba la planta de luz. Se empieza a morir gente, no se le quieren acercar, nadie del hospital, tienen que hacer su trabajo y pues pasa, pero pues no se le querían acercar como tal y total se la terminan llevando, pero en ese tiempo me dice mi amiga, así como unos minutos antes de que se vaya, unos no sé cuánto tiempo, un tiempo antes de que se vaya, de que se la lleven, se empiezan a morir los pacientes que estaban intubados en el hospital. Digo, malo o bueno, pues era un hospital chiquito, entonces no sé si fueron muchos o si fueron pocos, nunca los voy a contar, pero sí sabía que había pacientes intubados y pues estas
estas personas se fueron, se fallecieron, lamentablemente. Entonces, pues esa fue la sorpresa de recibir una guardia, y pues ya viendo los videos pues lo vimos. Obviamente se habló esto en el hospital, en la semana, se les enseñó a los psiquiatras dijeron, no, es que estaba en su euforia, y pues no. ¿Cómo en euforia puedes golpear a gente? Así, y que se vaya la luz, y que asocies tantas circunstancias. Ajá, y o sea, ¿no? que se vayan todos los pacientes. No, y aparte, la voz no parece de una niña de 15 años. Pon tú que en un rato de furia tal vez puedas hacer... Hasta se pone ronca, ¿no? Ajá, te la compro esa parte. ¿Sí? Porque al final de cuentas, digo, no llegamos a hablar latín, a escuchar latín en este video. No, claro. Ajá. Pero todo lo que engloba es lo sospechoso. Claro, o sea, que todo coincide a raíz de que llega esta, pues se puede decir que pacientito, porque iba al hospital. Pero ¿no supiste por qué la llevaron? O sea, ¿cuál era el motivo de que la llevaron? Porque pensaba como que le dolía algo, que se sentía mal. Y al final llegó alguien que les dijo, es que aquí no es. O sea, ¿a dónde se la llevaron? ¿Con quién se la llevaron? Nadie de ahí supo. Ah, no, claro, no, sí. Pero era así como, ¿y qué hacemos? O sea, se fue. O sea, literal la sacaron los familiares, se la llevaron. Pues no podemos hacer nada. ¿Y tu compañero te contó algo que hubiera pasado más aparte extraño? Que también se estaban poniendo, o sea, dice, ya había pacientes que estaban sanos y se estaban empezando a poner mal. Mientras estuvo esta persona ahí adentro, se estaban empezando a poner mal. Se va y ya se empezaron a sentir mejor. Segunda temporada.